Y ya damos paso a nuestro espacio de ASEPYME. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes a todos tus oyentes. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante. Sí. Y yo creo que merece la pena el recalcar y marcar una serie de pautas porque mucha gente no lo tiene muy claro, piensa que cuando hace, no voy a decir el nombre porque quiero que lo digas tú, pero cuando, digamos, hace esta acción, está exento de cualquier cosa y no, hay que tener cuidado. Sí, la verdad es que hemos hablado ya algunas semanas hace que estuvimos hablando sobre el tema de sucesiones y donaciones. La semana pasada, me parece recordar que estuvimos hablando también de la colación, Exactamente. el tema de las donaciones. Pero la verdad es que solo en los 2 últimos años nosotros en la web pues hemos tenido más de 300.000 consultas en artículos, 300.000 Caray, sí, en de pronto, artículos relacionados con donaciones y sucesiones. Y la típica pregunta que se vienen a hacer casi todos es, bueno, pues si yo le hago una donación a mi hijo o una donación a algún familiar, a alguien, esta donación tributa, no tributa, hay un límite, ¿cuál es el límite? ¿Qué impuestos le afectan? Y sigue existiendo la confusión, la gente sigue estando mal informada, la gente sigue haciendo donaciones, no declarándolas, y luego llegan pues bueno los problemas, que la administración, requerimientos, sanciones, recargos y todo eso. Entonces, bueno, pues hoy pensaba pues eso, de hablar de la donación, que sí que es un acto de una liberalidad en la que alguien, normalmente pues es a familiares, un padre, pues entrega algo a otra persona u otra empresa, pero normalmente pues es como decíamos, a algún familiar, y pues pueden ser bienes o puede ser dinero, ¿no? Y entonces eso pues tiene una regulación y se tiene unas obligaciones tributarias relacionadas con eso, que como después veremos, de que sean bienes o sea dinero, pues se debe de actuar de una u otra forma, ¿no? Perfecto, eso es lo que sería una donación en vida, que es un poco lo que acabamos de explicar. Y bueno, la pregunta que nos vendría a la mente es decir, bueno, pero ¿todo el mundo puede donar en vida? O sea, ¿todo el mundo puede hacerlo? Sí, en principio, todas las personas pueden hacerlo, excepto los que son los incapaces. Si no están capacitados, no tienen capacidad de discernimiento, no pueden hacerlo. Tampoco los menores de edad, porque ellos tampoco pueden hacerlo, obviamente, y las personas que estén inmersas en algún concurso de acreedores. Entonces, estos colectivos pues son quienes en principio no pueden. Pero claro, o sea, el bien que está en concurso de acreedores, lógicamente, es decir, claro, si... cuando está claro. como persona, más que como tú sabes que el concurso puede ser persona física quien lo presenta o puede ser una entidad, una sociedad. Entonces, bueno, pues las personas muchas veces están en una situación en la que entran en concurso, con el fin de, un día si quieres hablaremos del concurso de acreedores en las personas físicas. Muy y bien. Entonces, en esta situación, pues claro, no pueden hacer donaciones porque lo que están es eliminando parte de su patrimonio para después no responder con él, ¿no? Si han entrado en un concurso es porque están en una situación de insolvencia y claro, pues tienen que, para salvar parte de su patrimonio, que es cuando se presenta el concurso como persona física, pues esto tampoco lo pueden hacer. Ten en cuenta que en toda donación siempre hay un empobrecimiento del donante, porque el que dona pues se empobrece porque pierde algo. A su vez hay un enriquecimiento por parte de quien lo recibe. Las donaciones también se caracterizan porque no existe nunca ninguna contraprestación, porque si no estaríamos hablando de una compra-venta, si existiese, ¿vale? Y luego siempre tiene que haber en toda donación una aceptación por parte del donante. Si recuerda la semana pasada, cuando estábamos hablando de la colación y demás, pues decíamos sí, pero tiene que aceptarlo. Si uno no lo acepta, al final, pues la donación tampoco se lleva a buen fin, ¿no? O sea que este es otro de los requisitos, ¿no? Y bueno, ¿y quién puede recibirla? Porque ya hemos hablado un poco quién puede donar y quién puede recibir esa donación. Bueno, en sí pueden recibirla tanto personas físicas como personas jurídicas, ¿no? O sea, indistintamente. Hasta incluso podríamos hablar de que un hijo concebido, que aún no ha nacido, también tiene capacidad para recibirla, sí, porque si el código así lo regula, ¿no? Entonces, en principio, lo que pasa es que en estos casos, pues los progenitores serían quienes la aceptarían en nombre de... Claro, digo, porque si no, a ver cómo sale para decir que la acepto. Vale, pero que en sí también. Entonces, en día, todos pueden recibir. Incluso habrás oído hablar mucho de las donaciones que se hacen, pues incluso a ONGs, entidades sin ánimo de lucro, que creo que ya comentamos un día, pues que existen unas reducciones fiscales en función de la cuantía y de los años que se viene repitiendo la donación y el tipo de entidad. Entonces, pues pueden ser lo mismo entidades, que en muchas de ellas se goza de beneficios fiscales al realizar la donación, como a personas físicas, ¿vale? Eso es lo habitual, ¿no?
Muy bien, y bueno, ya tenemos claro quién puede donar, quién lo puede recibir, y nos habría la última pata de la mesa, que es qué bienes podemos donar, qué se puede donar en sí. Bueno, en principio se puede donar todo, pero uno no puede donar todo lo que tiene, porque hay que respetar siempre, como decíamos, la parte de la legítima, que hay unos herederos ahí por ley que tienen derecho a ese tercio que comentábamos de la legítima, y ese hay que respetarlo. Entonces uno tiene que donar, pero manteniendo siempre esa legítima. Esto no quiere decir de que si después las donaciones se hacen a hijos se está respetando, porque después, como hablábamos por la colación el otro día, pues es una parte ya que están recibiendo a cuenta de la herencia, entonces no habría ningún problema. Entonces, ¿qué se puede donar? Pues como comentábamos, se pueden donar o bien bienes muebles, que estamos hablando pues de joyas, de vehículos, de dinero, de todo esto, que a su vez se pueden hacer de dos formas distintas, o bien verbalmente, que se hace una donación, o bien se pueden hacer por escrito, y ahí es cuando se requiere, cuando es por escrito, pues normalmente la aceptación, ¿no? El típico caso de que un padre, el hijo va a comprar un piso y dice, bueno, pues voy a hacerle una donación a mi hijo de 50.000 euros. Pues bueno, la donación en este caso sí que hay que hacerla en escritura pública, y hay que documentarla, y hay que liquidar el impuesto, aunque esté exenta, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que como después veremos, para hijos hasta mayores de 21 años hasta 100.000 euros estaría exenta, pero hay que cumplir con una serie de requisitos, porque si no después se pierde. Y luego también pueden ser donaciones de inmuebles, pues donaciones pues de tierras, de locales, de viviendas, de todo esto, y que también se tienen que aceptar, obviamente, y cumplir con las obligaciones formales en cuanto, cuando son de inmuebles, pues conllevan, aparte de formalizarse en escritura pública, la liquidación del impuesto, en este caso sobre donaciones, o en caso de sea la exención, en la presentación, aunque no se tribute, y luego pues la inscripción en el registro muchas veces de estos bienes, ¿no? Porque hay que inscribir, porque ya son bienes inmuebles en el registro de la propiedad, ¿no? Bien, ¿y existen distintos tipos de donaciones? Bueno, pues está las donaciones puras, que es las que estamos hablando, las donaciones que conocemos todos habitualmente, como hemos dicho, cualquier inmueble, las remuneratorias, que son las que se hacen con el fin de beneficiar a una persona determinada, que son otro tipo de donaciones. Están las condicionadas, que se establece una condición que se tiene que cumplir, y si no se cumple, pues esa donación que se ha hecho no será efectiva. Hay unas que incluyen pues unas cláusulas de reversión, que si no se cumple se tienen que devolver. Hay otras que limitan pues las facultades de disponer. Existen también otros tipos de donaciones, pues las onerosas, que es las que realmente se diferencian. Cuando supongamos, mira, una onerosa es la típica de que cuando un padre le dona a un hijo un inmueble, y el inmueble está valorado en 300.000 euros, pero se lo dona por 100.000 euros solo. Dice, porque así, como los 100.000 están exentos, ponemos 100.000 en escritura, y entonces pues ya nos ahorramos los impuestos de los otros 200.000. Pues o se lo vende, o le vende un inmueble por 100.000 euros. ¿Qué pasa? Que después, por comprobaciones de valores, se puede decir que ese inmueble tiene un valor de 300.000, y por la diferencia entre los 100.000 que pagó en la compra y los 300.000, que es el valor de mercado, se entiende que ha sido una donación onerosa, ha sido una donación que ha hecho el padre. Lo que pasa es que lo han incluido como si fuese una venta por menor valor, pero bueno, luego están las comprobaciones de valores en las que se comprueban los valores reales, ¿no? Entonces, principalmente son esos. Y luego una pregunta que me viene además, fue un caso que salió recientemente en prensa de creo que fue una señora que le donó unos terrenos a unas monjitas, pero al principio era para el uso de las monjitas, es decir, que no se lucraran. Y las monjitas tuvieron a bien, no sé si lo vendieron o lo alquilaron, con un dinero bastante importante. Es claro, la persona que lo donó, pues dijo que esas no eran las condiciones. Claro, había que condicionar, si estaba condicionado a algo. Claro, en principio era solamente para ellas, para, digamos, ampliar pues no sé si era el convento donde estaban ellas, pero no para beneficiarse, es decir, no para venderla y sacar dinero con eso.
Entonces, claro, al hacerlo, pues la otra persona que ha donado dijo, oye, esto no es lo que hablamos. Claro. Entonces, en este caso, si la condición era esa y estaba escrita, lo pues tendrían podría que... revertir y volvería otra vez, posiblemente. Aunque la venta se hubiera realizado. Sí. Es que hay algunas que aunque las ventas se hayan realizado, se pueden anular, ¿eh? Sí, se pueden, todo va a estar condicionado, sí. Bueno, entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, que es preguntarte si son irrevocables las donaciones. Sí, en fin, de lo que estábamos hablando. O sea, podemos tener por supervivencia o de los hijos, pues a veces se pueden revocar, porque en ocasiones a lo mejor se hace una donación y no se cree que no hay, y después se tiene un hijo, porque se ha tenido un hijo, y entonces ese hijo tiene unos derechos, y entonces esa donación pues se podría revocar también, porque él tiene unos derechos, y a lo mejor si está afectándole a la legítima, por decirlo de algún modo, por ingratitud del donatario, que es lo que estábamos comentando el otro día, pues cuando podía ser por un delito contra el donante, o por imputar alguno de los delitos que en estos casos pues supongan un procedimiento de oficio contra el donante también, o una acusación. O sea, hay determinadas circunstancias en las que sí que se pueden, las donaciones se pueden revocar, ¿sabes? De plazo sí que normalmente hay algunos casos en que para la revocación hay 1 año desde que se tiene conocimiento de las circunstancias. Y luego pues también habría un caso que es el tema de las cargas, porque si se ha incumplido alguna de las condiciones que se ha impuesto por parte del donante, pues se puede revocar también y volver. Muy bien, y bueno, ya hemos puesto sobre la mesa, por un lado, lo que son las herencias, por otro lado, lo que son las donaciones, y la pregunta que se puede hacer nuestros oyentes y yo mismo es, bueno, pues tenemos las dos cosas en la mesa, ¿qué es mejor, heredar o donar? Vale, sí, es una pregunta muy interesante. Pues hay que analizar caso por caso. Nosotros siempre lo que decimos, antes de hacer una donación, que de eso te digo que todos los días tenemos varias consultas, hay que estudiar la situación y ver qué es más interesante. O sea, analizar tanto los bienes como la situación, la relación familiar, para ver pues ahí qué tipo de reducciones se tienen, qué tipo de bonificaciones en su caso, o deducciones, analizar tanto las que se tienen a efectos de donaciones como a efectos de sucesiones, para poder cuantificar los impuestos que saldría a pagar ahora si se hace parte de una donación y los que se tendrán que pagar en un futuro en caso de sucesión, ¿no? Por ejemplo, pues, la semana pasada teníamos un caso de una madre que bueno, pues quería hacer una donación a 2 de sus hijos y tenía bastantes bienes. Entonces decía, bueno, ¿y cómo puedo yo ahorrarme impuestos aquí? Porque pienso darles, bueno, pues hubo que analizar uno por uno los bienes para ver los principales 3 impuestos que se generan en toda donación, que como hemos comentado en otras ocasiones, pues está la ganancia patrimonial que se le genera al donante, porque él ha tenido un beneficio. Aunque esto siempre todo el mundo dice, pero qué beneficio, si yo le dono a mi hijo y no he ganado nada. Bueno, pero desde el punto de vista fiscal, cuando compraste o adquiriste bien por herencia o por alguna donación un bien, se le asignó un valor a efectos de impuestos. Y años después lo transmites, bien sea por venta o por donación, y tiene otro valor. Entonces, por esta diferencia se genera una ganancia patrimonial, y por ella, como después veremos si quieres, podemos entrar en detalle con algún ejemplo, pues por ello hay que tributar, ¿no? Entonces, eso que es lo que en caso de sucesión, en donación hay que tributar, pero en caso de sucesión a veces no hay que tributar. Bueno, a veces no. Normalmente en las sucesiones es lo que se llama la plusvalía del muerto. O sea, esa ganancia patrimonial que se ha generado no tributa. Entonces hay que analizar eso, porque a veces las diferencias son pequeñas, porque ahora con la crisis, por ejemplo, de los últimos años, pues había inmuebles que se vendían por menor precio que se habían adquirido. Entonces ahí no había ganancia. Entonces interesaba a veces hacer la donación. ¿Para qué? Porque como después la tributación es progresiva, no es lo mismo que un hijo, como el ejemplo que te estaba comentando de la señora esta que nos consultaba esta semana, no es lo mismo que el hijo herede bienes por valor de 200.000, que el hijo haya recibido una donación ahora de 100.000, y si dentro de 2 o 3 años falta su madre, recibirá por sucesiones otros 100.000. Y resulta que los primeros 100.000 ahora están exentos y después los siguientes también están exentos. No va a tributar. Si se espera recibirlo todo, entonces tendrá una exención de los primeros 100.000. Pero no una exención, estoy hablando aquí de una reducción. Utilizo el término una reducción. Y entonces la otra parte no quedaría exenta y tendría que tributar, ¿no? Entonces hay que analizar primero pues
lo que te digo, la parte de la ganancia patrimonial, después la plusvalía, lo que estábamos comentando también, a lo mejor la plusvalía, pues si la donación es por un valor inferior al de adquisición, pues lo normal es que ahora, a raíz de la última sentencia que hubo, los ayuntamientos no liquiden plusvalía, entonces va a ser indiferente. Y luego va a depender también en la donación y en la sucesión, sí que después, aparte de las reducciones que existen, y eso, en la Comunidad Valenciana, y que después existen reducciones cuando son hijos menores, quiero decir, en la donación, cuando son hijos menores de 21 años, pues tienen 100.000 euros de reducción más otros 8.000 por cada año hasta cumplir los 21, cuando son hijos de mayores de 21, pues tienen 100.000 euros de reducción. Bueno, hay una serie de cantidades que se pueden reducir. Pero aparte de eso, después tenemos lo que son las bonificaciones en el impuesto de sucesiones que en la donación no existen. Es decir, cuando uno fallece, de lo que le salga a pagar, pues tiene unas bonificaciones que no las tiene como deducción. Esas bonificaciones van, pues por ejemplo, cuando es el grupo 1, que son los hijos que estábamos comentando, menores de 21 años, pues tiene una bonificación del 75%. Y cuando es el hijo, el cónyuge, pues tiene una reducción del 50%. Y cuando es alguien que tiene discapacidades físicas, psíquicas y demás, pues también tiene otra reducción del 75%. Entonces, como influyen tantos factores, es muy importante hacer un análisis previo. Entonces nosotros siempre decimos, ¿qué es mejor? Es que no sé si hacer la donación o me espero a la sucesión. Digo, pues lo que le digo es que vamos a hacer un estudio. Digo, hacemos el estudio y le digo los impuestos que va a pagar por cada uno de los inmuebles, si hacemos la donación y si se espera la sucesión. Y entonces ya la decisión es suya. Y más aún que, como sabes, la disparidad que existe en todas las comunidades autónomas españolas, que hay comunidades que se paga 100 veces más que en otra del impuesto, pues como no sabemos lo que va a venir, yo en algunos casos le digo, esto es lo que hay actualmente, pero usted piénselo porque a lo mejor incluso le interesa, aunque tenga que pagar un poquito, hacerlo ahora, porque si cambia la normativa puede ir en perjuicio suyo. Entonces ya la decisión es muy personal. Nosotros lo que hacemos es asesorar, decir, bueno, pues con los datos que usted nos facilita, esto es lo que usted tendría que pagar. Y ahora ya la decisión es suya, ¿no? Claro, muy interesante. La verdad es que está clara la respuesta, que mejor que te hagan un estudio, que lo hagan muy bien. Claro. Y luego ya pues cada uno que elija. En esta idea todo es estar bien informado y al final la información es poder, o sea, la decisión que se tome con información, no como gente que viene y no, pues es que hice estas donaciones y luego llega en el momento de hacer la renta, que a lo mejor han transcurrido 16 meses que hizo la donación, a lo mejor hizo una donación en febrero y hasta el mes de junio del año siguiente no tiene que declarar en renta y cree que como la donación no llegaba a los 100.000 euros al hijo estando en la Comunidad Valenciana, pues no tenía que pagar, pero luego nos encontramos que en la renta sí que tenía que pagar y se vienen las sorpresas. Entonces, muchas veces nuestra recomendación es dirigirse, no a nosotros o a cualquier profesional, pero que esté especializado en esto, que conozca, porque no es por nada, pero muchos profesionales pues están especializados en otras materias, o sea, pues están más en civil, en mercantil, en penal, en laboral, depende, y no tienen conocimiento suficiente pues para poder hacer el estudio y la recomendación. Y luego porque tampoco es caro, es que realmente es lo que hablábamos, como ayer cuando hablábamos, hacer un testamento, que estábamos hablando, un testamento, que son de 50, 70 euros, no tiene coste, y los problemas que te evitas de tenerlo a no tenerlo, digo, pues eso no tiene precio muchas veces, porque nosotros lo vivimos en el despacho, los conflictos que se generan entre los herederos por no haber testamento, a que si los padres lo hubiesen dejado ya constancia en el testamento, pues no habría nada que discutir. Es la voluntad del padre, nuestro padre, que es lo que ha decidido. Para bien o para mal, nos guste o no, es la decisión de él. Pues aquí es lo mismo. O sea, a veces el pagar un pequeño estudio, que es una cuantía que tampoco es importante, pues puede ahorrar muchos problemas de impuestos después. Claro, bueno. Y una pregunta que se me ocurre con respecto a los testamentos. Un supuesto caso, 3 hermanos. De los 3 hermanos, fallece uno de ellos y fallece sin hacer testamento. Fallece el segundo hermano y hace su testamento. Y ese segundo hermano fallece y solamente queda un único hermano. Pero claro, se encuentra el problema de que la primera persona, o sea, el primer hermano que murió sin testamento, con lo cual hay bienes por ahí que están un poco en
en el limbo. Entonces, de cara a hacer las cosas bien, es decir, hacer ya un testamento con todo organizado para que luego la mujer de uno de ellos pues pueda tener la parte, etcétera, etcétera, habría que hacer el testamento de la persona fallecida y, o sea, ir de atrás para adelante. ¿O testamento como... no, porque el testamento lo hace él, y si no ha hecho testamento, lo que hay que hacer es la herencia. Ujú. O sea, lo que tenemos que Sí. hacer es que cuando fallece el padre, lo que tú dices, se da el caso de que, pues desgraciadamente, pues hay 3 hijos y de ellos uno ha fallecido y tiene herederos y el otro no tiene, pero tiene su mujer. Bueno, y si no se han liquidado, pues hay que hacer las herencias de todos, porque si no, no pueden recibir. Al final, testamento no, porque el testamento se hace uno en vida. Una vez ha fallecido ya, lo que se pide es las últimas voluntades para ver el testamento que se hizo, y en estos casos, como tú bien dices, pues si no había hecho testamento, en las últimas voluntades parecerá que no otorgó testamento, y entonces ya nos tendremos que ir a lo que establece la ley, los herederos por ley, que serán los hijos, después cónyuge, bueno, pues el orden que establece la norma. Y entonces, pues, ¿qué pasará? Pues que tendrán, si quieren recibir los bienes de su padre, pues tendrán que liquidar todas las herencias, si no, no podrán tener acceso a disfrutar de ellos. A veces podrán hacer uso, pero no podrán inscribírselos a su nombre, ni podrán venderlos, ni podrán hacer nada con ellos. ¿Vale? Perfecto, Pero o sea bueno, que podrán disfrutarlos, pero no lucrarse o venderlos. Efectivamente. Por así claro, decirlo. porque no estarán inscritos a su nombre. ¿Vale? Vale, correcto. Bueno, pues hemos empezado a hablar ya de todas las obligaciones tributarias que hay que tener. Y bueno, vamos un poco a indagar más. Por ejemplo, vamos a hablar de cómo tributan las donaciones en el IRPF. Vale, sí, eso es lo que te estaba comentando. Bueno, hay una cosa que creo que se nos ha escapado. El tema de las donaciones, a diferencia de las sucesiones, que creo que no hemos comentado, hay un plazo de 30 días, el tema de las donaciones para liquidarlas. Por eso el error de que a veces viene gente al despacho, no es que le hice una donación en el mes de febrero y estamos en junio. A mi hijo, no sé, a ver qué me han dicho que tengo que pagar impuestos. Digo, sí, pero un poco tarde, ¿no? Debe haber venido dentro del plazo. Entonces es importante respetar los plazos. En cambio, en las sucesiones, pues tenemos, ahí son 6 meses y dentro de los 5 primeros meses se puede pedir una prórroga de otros 6 meses más. Entonces, la donación en renta, lo que está, bueno, podríamos poner un ejemplo, un hipotético caso, supongamos de una donación, vamos a ver unos números redondos. Partamos de una donación, por ejemplo, de que un padre adquirió un bien por valor de 100.000 euros y ahora supongamos que se lo dona al hijo por 160.000 euros. ¿Vale? Entonces, al padre se le ha generado una ganancia ahí de 60.000 euros, que es el valor de la donación. No entramos en el hijo, que a lo mejor el hijo los primeros 100.000 estará exento, dependiendo de la edad, dependiendo de una serie de requisitos. Pero bueno, entonces, de esos 100.000 euros, de esos 60.000 euros de beneficio, en cierto modo tiene el padre, aunque como siempre dicen, ¿dónde está el beneficio? Si yo no me llevo nada, pero bueno, legalmente hay que declararlo. De esos 60.000, esto va a la tabla del ahorro en renta, y esto tributa con una escala que tiene un baremo de 3. Los primeros 6.000 euros de beneficio tributan al 19%, luego los 44.000 restantes, es decir, desde los 6.001 euros hasta los 50.000 al 21%, y todo lo que pase de los 50.000 euros al 23%. Entonces, pues a grosso modo, pues estamos hablando de 6.000, no lo sé, pues serían 12 o 13.000 euros, más o menos lo que tendría que pagar, porque un 20%, 12.000, o entre 12.000 y 13.000 euros lo que tendría que pagar. A lo mejor este caso, si lo analizamos, igual interesa dejarlo en testamento y dejárselo en herencia al hijo. ¿Por qué? Porque esto pasaría a denominarse la plusvalía del muerto, y en caso sucesorio, en caso de fallecimiento, no tributaría en renta. Entonces hay que analizarlo, hay que analizar el porqué. Hay que analizar también si estamos hablando de la vivienda habitual, porque si lo que está el padre donándole al hijo es la vivienda habitual, ahí también puede beneficiarse, y hay una exención en renta de que cuando lo que se transmite es la vivienda habitual, aunque el padre se reserve el usufructo, si se hace correctamente también, pues tampoco se tributa. De eso se nos dan muchos casos de padres que dicen, oye, pues mira, yo quiero seguir disfrutando de mi vivienda, pero ahora que fiscalmente tenemos esta exención y que podemos no tributar por ella, la declaramos pero hay una exención, pues entonces yo quiero hacerle la donación a mi hijo y me reservo yo el usufructo. O sea que mientras yo viva, yo voy a ser el dueño señor y voy a estar aquí a disfrutar de la vivienda. Pero ya me he podido acoger, dependiendo de la cuantía,
del valor del inmueble a que en algunos casos el hijo no tribute, porque no llega al mínimo, y el padre se reserve el usufructo, con lo que el valor se puede reducir, y entonces, al ser la vivienda habitual, tampoco tributa en renta. Entonces, es lo que te decía, hay que estudiarlo, y a veces dice, pues bueno, le dices al padre, mire, ahora de los bienes que tiene, el que puede donarle a su hijo y no tributar, ninguno es la vivienda habitual. Dice, hombre, la vivienda habitual no. Bueno, pues no pasa nada. Digo, pero que le reservamos el usufructo. O sea, que mientras usted viva no lo va a poder tirar nadie, mientras usted viva. Y entonces ya se quedan más convencidos. Dice, hombre, pues entonces igual sí, porque si cambia la norma viene a nivel autonómico o a nivel estatal, te quiero decir, a nivel de sucesiones o donaciones puede cambiar y salir perjudicados, y a nivel estatal el impuesto sobre la renta también puede salir perjudicados. Entonces todo hay que valorarlo, como te das cuenta, hay que estudiarlo todo, no se puede... Madre mía. Bueno, yo creo que lo mejor para que no haya un problema es acudir a profesionales, y yo creo que es el momento para contarnos dónde podemos localizaros y cuándo contactar con vosotros. Nosotros ya, si nos siguen tus oyentes, sabrán que estamos nos pueden localizar en internet en asepime.com, asepime con Y, y en el teléfono en el 96 351 49 19. Tenemos varias oficinas y luego tenemos además, bueno, pues acuerdos de colaboración en toda España con despachos en las principales ciudades, ¿no? Porque, bueno, estupendo. Y un poco ya para cerrar el círculo hoy, ¿nos podrías decir cuál sería un buen asesoramiento sobre la tramitación de una donación? Un buen asesoramiento es hacer un análisis inmueble por inmueble con toda la información. Un poco para recapitular un poco y ya de poner la guinda a lo que hemos hablado. La idea, nosotros, el contacto habitual, que esta mañana antes de venir aquí, pues podíamos tener 6 o 8 peticiones de estudios para ver qué es más interesante. Entonces, lo primero que les decimos, digo, mire, nos hace falta saber la relación de los bienes que tiene, la relación de parentesco con quien quiere donárselos, es decir, pues un matrimonio, o es un viudo o viuda, los bienes que tiene, si son privativos o son gananciales, y luego los hijos que tiene, la edad de los hijos, la situación de los hijos, si alguno tienen o no tienen discapacidad, y la relación de los inmuebles, principalmente con valores de adquisición, valores de transmisión, y uno de los últimos recibos de contribución, pues para saber los valores catastrales y los valores mínimos que se pueden declarar. Entonces, con el conjunto de datos, normalmente cuando a nosotros nos rellenan un formulario en la web, entonces nosotros, como respuesta a ese formulario, les remitimos la información que vamos a necesitar para hacer el estudio. Y acto seguido, una vez vemos la relación de bienes y el trabajo que va a llevar, pues remitimos un presupuesto. Claro. Y en el caso de que esta persona diga, oye, mira, que es que de toda la información que tú me pides, de 5 se una, el resto no sé ni dónde buscarla. ¿Os ocupáis también vosotros de averiguarlo? Sí, ¿o cómo pero es más pueden complejo hacerse? porque el coste es superior. Nosotros no tenemos a veces acceso a información que es muy difícil, es una labor de investigación, y entonces sí que le va a salir mucho más caro. Nosotros lo que intentamos es que el estudio le cueste lo mínimo, porque a veces, como tú bien dices, pues viene alguien y dice, ves que mi padre tenía en la partida no sé qué una finca, pero no tiene escritura y no tiene... Es que a nosotros nos va a costar, lo podemos hacer, que lo hacemos en ocasiones, pero claro, le encarece ya el trabajo. Obviamente. Entonces lo habitual es que si tiene una escritura de su padre, pues, puede ir al registro. En el registro tenemos información de los bienes, pero luego tenemos que saber los valores que lo adquirió. Lo normal es que tiene escritura. Si no, podemos pedir copia simple en notaría. O sea que hay lo más cómodo para ellos. O sea, podemos. Hoy en día prácticamente casi todo se puede. Lo que pasa es que para que le resulte lo más económico posible, es que le va a ser mucho más fácil el acceder a esa información a quien nos solicita que le hagamos el estudio que a nosotros. Claro. O sea, tú ahora me dices de tu casa, dices, no, es que yo no tengo, bueno, pues con tus datos ir al registro, del registro sacar una nota, de la nota pedir una nota que venga copia de la escritura, y entonces pues esa copia pues ya podremos tener todos los datos, pero claro, va a llevar más tiempo, va a llevar un coste por solicitar las copias, y si en algunas cosas no hay, pues que hay que pedir copias en notarías, y como los testamentos, pues hay que pedir una copia de la notaría según las últimas voluntades. Entonces, por poder se puede todo, pero pero lógicamente incrementa el coste. Y lo que pretendemos siempre es evitarle costes al contribuyente, ¿no? A los clientes, que paguen lo mínimo. Bien. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro el tema de las herencias, el tema de las donaciones. Importantísimo acudir a profesionales, como es el caso de Asepime, más que nada por evitar sustos, porque mucha gente primero piensa que como es una donación, lo hace de buen gusto y encima es a su hijo o su hija,
pues yo saludo, no me olvido y ya está, no hay que pagar nada, y luego te encuentras la sorpresa, y luego encima lo que has comentado de los plazos, que se te despistan, Sí. te confías y pasan 6 meses y dices, creo que tengo que pagar algo, y dices, no, algo no. Tienes que pagar bastante. Yo te comenté hace unos meses, pues tuvimos un caso de que había hecho una adopción de bastantes fincas, alguna urbana, algunas rústicas, a hijos, a 5 hijos. Realmente no habían, los hijos no habían tributado porque se habían podido coger a todas las reducciones y demás, pero al padre cuando llegó la renta, pues le salió cerca de 40.000 euros a pagar en la renta. Y yo le decía, pero un pensionista con 800 euros al mes de pensión, decía, pero ¿cómo voy a pagar yo esto? Si a mí nadie me dijo me dijeron que no tenía que pagar nada, digo, no tenía que pagar nada a sus hijos, pero usted en la renta sí. Y había transcurrido pues 6 o 7 meses desde que lo había hecho. Yo digo, con nosotros o con quien sea, pero vamos, importante acudir a especialistas e informarse previamente, antes de hacer nada. Porque al final ir a la notaría y firmar la escritura, cualquier notario, pues vas y lo firmas. Claro. Pero antes valora realmente el coste que va a tener, lo que hablábamos, principalmente los 3 impuestos que vas a tener que liquidar ahí, en la renta, la plusvalía y en el caso de la donación, pues el impuesto sobre donaciones. Muy bien, pues yo creo que queda totalmente claro, y si alguien se confunde es porque no ha ido a SEPIME directamente y ya está, así que todo el mundo que vaya, que se informe. Nos tienen a su disposición para lo que quieran. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos en los que viene. Vale, adiós.